Vamos a explicar este circuito RC. Observamos que tenemos una fuente de voltaje senoidal, la cual tiene un volt pico de amplitud, una frecuencia de 1 kHz y nos indican aquí con 0 grados un desfasamiento. A veces no se incluye esta información si no se llega a incluir por ser la fuente principal o la única que hay en este caso, es nuestra referencia y le vamos a asignar 0 grados nosotros. Tenemos un resistor y un capacitor. El resistor de 1 kilo ohm y la capacitancia que nos dan es de 10 microfarads. Para esto vamos a necesitar de nuestras leyes. Aquí yo ya tengo adelantado por cuestiones de tiempo y que sea esto un poquito más dinámico. Tengo lo siguiente. Sabemos que el voltaje es igual a la impedancia multiplicada por la corriente. Esta es la ley de Ohm, pero en formato fasorial. Recordemos que los fasores nos sirven para obtener voltajes y corrientes y determinar también ángulos de desfasamiento, y todo esto en estado estable. Si despejamos la corriente de la ley de Ohm, nos queda que es igual al voltaje dividido entre la impedancia, pero no tenemos la impedancia aún. ¿De dónde la vamos a sacar? La vamos a sacar de estos dos componentes. Estos dos componentes están conectados en serie y van a formar nuestra impedancia. También recordemos que hay una corriente que circula a través de este circuito, la única corriente que hay, nuestra corriente fasorial, y le vamos a llamar I. Entonces, tenemos que expresar las características de nuestra fuente, un volt pico y frecuencia de 1 kHz, ángulo de desfasamiento 0 grados, lo tenemos que expresar en un formato fasorial. Entonces, vamos a tomar este volt pico, lo vamos a tomar y lo vamos a dividir entre raíz de 2. Un volt pico entre raíz de 2 nos va a dar un voltaje RMS, en este caso 1 entre raíz de 2 nos da 0.7071 volts RMS. Y la frecuencia no la tomamos en cuenta, nada más nos llevamos el, el ángulo de desfasamiento y lo ponemos para acá, indicando que son 0 grados. Aquí yo no le puse porque, bueno, pues es lo que hay. Este garabatito que ven aquí, bueno, cada vez que lo vean, pues este significa cis. Entonces, todo esto se expresa de la siguiente manera: 0.7071 volts RMS con ángulo de 0 grados. Y ya tenemos listo nuestro fasor para la fuente. Ahora nos falta la impedancia. La impedancia no es un fasor. Los fasores son senoides representadas en forma de vector. La impedancia no es una senoide, pero tiene formato de vector, en este caso un formato rectangular. Y la impedancia, en este caso, tenemos que nuestra impedancia es igual a la resistencia más una reactancia capacitiva, porque no tenemos otro tipo de reactancia como la inductiva, nada más tenemos capacitiva. Entonces, hay que obtener la reactancia capacitiva porque pues yo no la tengo. Vamos a obtenerla con la siguiente fórmula. La reactancia capacitiva es igual a 1 dividido entre J, por ser imaginario, 2 multiplicado por pi por la frecuencia por la capacitancia. Nosotros sabemos que 2pi por la frecuencia, estos tres elementos, son igual a la velocidad angular. La velocidad angular pues depende de la frecuencia como se está expresando. Entonces 2pi por la frecuencia igual a la velocidad angular. Aquí vamos a hacer una corrección de este lado porque aquí no es negativo. Vamos a explicarlo. Entonces es 1
dividido entre J, sustituimos valores por 2, por pi, que vale 3.1416, multiplicado por la frecuencia, que son 1000, no le pongo hertz, no es necesario, y multiplicado por 10 microfarads. Micro es igual a 1 por 10 a la menos 6, no se les olvide. Entonces, haciendo operaciones, esta parte pues yo la hago por la calculadora, ¿verdad? 1 dividido entre J, pues nos va a dar menos J. Bien abusados con esto. Ahora sí, 1 entre todo esto de acá, todo este término, 2 por pi, por la frecuencia, por la reactancia, perdón, por la capacitancia nada más, nos debe de dar 15.92 y y ponemos aquí ohms porque sabemos que las unidades son de resistencia, ¿verdad? Ohms. Entonces nuestra reactancia debe tener unidades en ohms. Ya tenemos nuestra reactancia capacitiva. Ahora lo único que tenemos que hacer pues es ordenar los términos, pues la impedancia es igual a la resistencia, que son 1000 ohms, menos J, 15.92 ohms. Ya tengo la impedancia, pero en forma rectangular. Por conveniencia la voy a tener que convertir en forma polar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues este término pues es como si fuera X y este de acá como si fuera Y, ¿verdad? Entonces 1000 al cuadrado más 15.92 al cuadrado y lo que resulte le voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de 1000 al cuadrado más 15.92 al cuadrado me da la magnitud de esos dos términos. Igual, no me va a quedar igual a 1000.127 ohms en la magnitud. Ahora me falta el ángulo. Entonces deben de irlo visualizando. Aquí a ver si lo puedo trazar de manera rápida sin tardarme demasiado para ustedes, nada más. Quedaría algo así. Tenemos esto así, ¿verdad? Por un lado tengo X y por el otro lado pues tengo Y, donde X es la parte real y Y la parte imaginaria. Pues me dice que tengo 1000, no sé, por acá podrían ser 1000 y de Y tengo 15, pues es bien poquito. 15 hacia arriba, pues es como por acá, ¿no? Estoy ahí, tanteándole nada más, pues no está, bien a escala, pero pues sería una cosa por el estilo así, ¿verdad? Y entonces, pues aquí tengo R, ¿sale? Y aquí tengo el ángulo que voy a determinar en unos momentos. Y esta magnitud de aquí, pues es X, perdón, es Y. Y la magnitud de aquí a acá, pues es X, ¿sí? No la pegué más, pues porque, a ver si la puedo pegar. Ah, sí puedo. Bueno, ahí está, ¿no? Más o menos así. Entonces vean, ahí tengo X, tengo Y y tengo la magnitud y bueno, eso lo deben de ir visualizando. Entonces, por acá tengo la impedancia que es 1000 con menos 15.92 ohms, lo convierto en forma polar, pues determino la magnitud que es R, me da 1000.127 y como determino ese ángulo, pues lo determino con el arco tangente de menos y, que sería menos 15.92. En esta ocasión sí que tomo en cuenta el signo negativo, dividido entre 1000. Esto es igual a menos 0.91 grados. Esto hay que meterlo en la calculadora en degree. La calculadora debe estar en grados para que les dé bien las operaciones. Ahora, la impedancia, que es igual a la magnitud con un ángulo, así como vimos en esta pequeña grafiquita, es igual a 1000.127 ohms con ángulo de menos 0.91 grados. Y ya tengo mi impedancia en forma polar. ¿Para qué hice eso? Pues para poder aplicar la ley de Ohm. Acuérdense que desde un inicio nosotros despejamos la corriente, que es igual al voltaje, dividido entre la
impedancia. Y ahora sí tengo los dos. Y como están en formato polar, pues puedo hacer la operación sin ningún problema. Vamos a obtener la corriente. Esta corriente fasorial, la corriente sí que es un fasor porque oscila como una senoide, entonces la corriente sí es un fasor. Esta corriente fasorial es igual a este voltaje fasorial que es 0.7071 volts RMS, aunque no lo haya puesto aquí, con ángulo de 0 grados, dividido entre 1000.127 ohms con ángulo de menos 0.91. En la calculadora nada más divido 0.7071 entre 1000.127 y me va a dar 707.017 micro y le pongo las unidades amper, voltaje entre impedancia, amper. Y resto los ángulos 0 grados menos 91 me da ángulo positivo de 0.91 grados. Esto es importante porque al tener en el circuito un capacitor, la corriente se debe de adelantar. Y aquí lo estamos demostrando. Signo positivo de que la corriente se está adelantando. Entonces, continuamos. Ahora que ya tengo la corriente, puedo obtener los voltajes de cada componente utilizando la ley de Ohm de manera muy sencilla. Voltaje igual a resistencia por corriente. Entonces el voltaje en la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 multiplicado por la corriente que lo atraviesa. La resistencia vale 1000. Aquí no le ponemos el ángulo. ¿Por qué? Porque sabemos que la corriente en un resistor no se adelanta ni tampoco se atrasa. Es un elemento, digámoslo, real. Entonces no va a haber desfasamiento en la resistencia. Va a ir el voltaje y la corriente van a ir en fase. Por lo cual el ángulo que tenga la corriente, en este caso 0.91 grados, va a ser el mismo para el voltaje. Entonces nada más multiplico 1000 ohms multiplicado por 707.017 microamper me da 0.7070 con 17 más, bueno, sería 0.707017 volts RMS, ángulo de 0.91 grados. Y para el capacitor, el voltaje en el capacitor es igual a la reactancia capacitiva multiplicado por la corriente. También sigue siendo ley de Ohm, ¿de acuerdo? Reactancia por corriente me da voltaje. Aquí puse una nota, recordemos que tiene una componente, la reactancia capacitiva tiene una componente menos J de lo que habíamos calculado, 15.90 era menos J 15.91. Pero como vamos a hacer una multiplicación, hay que cambiarlo a formato polar. Menos J, vamos a hacer un plano rápidamente porque este también se les llega a escapar. Tenemos así nuestro plano cartesiano. En X tenemos los números reales, ahí más o menos. Y tenemos los números imaginarios en el Y. Intenté hacer una M, ¿no? Ahí de este lado una E. R con E, pues re de real y I y M, im de imaginarios, ¿vale? Entonces, sabemos que aquí tenemos menos J, ¿vale? Ese menos J equivale a 90 grados. Es algo que siempre se les anda escapando, pues aquí les pongo la nota por si se les olvida. Entonces, menos J, porque estamos aquí, menos J, no importa, aquí no hay magnitud, simplemente es como decir menos Y, ¿verdad? Son 90 grados, menos 90 grados, ¿vale? Porque el ángulo se toma al tomarlo en este sentido, en el de las manecillas del reloj, diríamos que es menos J. Cuando lo tomamos hacia acá, pues sería más J, ¿verdad? O más 90 grados. Bueno, entonces
Cambiamos menos J15.91 por 15.91 con ángulo de menos 90 grados. O sea, cuando nada más tengan el puro elemento reactivo, sin la parte real, pues se convierte de esa manera tan rápida. Entonces, nos queda 15.91 multiplicado por 707.017 microampere, nos da un valor de voltaje de 0.01126 volts RMS. Y al ser una multiplicación, pues los ángulos se suman y tengo menos 90 más 0.91, lo que nos da un ángulo de 89, menos 89.09 grados. Entonces ya tenemos el voltaje, los voltajes en todos los componentes, la corriente, la impedancia, y vamos a hacer el mapa fasorial. Bueno, para la representación en un plano cartesiano, vamos a hacer lo siguiente. Voy a usar color negro para el voltaje. Acuérdense que el voltaje de la fuente es referencia y por lo tanto son 0 grados. Si recuerdan eso, entonces el voltaje, independientemente de la magnitud, iría aquí. No sé si lo pueden ver, lo voy a poner de esta manera. Y vamos a ponerle una flechita con mucho cuidado, así. Y ese es el voltaje de la fuente. Lo vamos a poner aquí B1 porque bueno, pues es el nombre que tenía ahí se ve muy feo, que tenía ahí en el diagrama. Entonces vamos a ponerle B1, así de esta manera, parece ser que es más efectivo. Entonces ya tengo ahí el voltaje, ¿vale? B1. Ahora, la corriente nos había dado en microamperes, entonces son millonésimas de amperes, es un valor bien pequeñito, pero pues para que no se vea tan miserable, si lo hacemos a escala, pues simplemente la vamos a poner con una magnitud pues que no está a escala, únicamente representativo. Además tiene un ángulo de 0.91 grados positivo, pues es también un ángulo bien pequeñito, sería como una cosa así, está muy, muy delgado esto. Entonces, pues yo lo voy a exagerar, ¿vale? Lo voy a poner un poquito más chiquito que el voltaje, lo voy a exagerar, no está a escala, ¿vale? Y tampoco el ángulo, pero van a ver que pues me va a quedar, ¿no? Aquí así, este ángulo son 0.91, voy a tratar de escribirlo, 0.91 grados, o sea, casi un grado. Obviamente eso no es un grado, ¿verdad? Y le hacemos así y le pongo y ahí está mi corriente. Listo. Ahora, la resistencia, voy a intentar hacerlo de esta manera. La resistencia tiene su voltaje y ese voltaje debe de ir en fase, y de hecho se parece mucho al de la fuente, pero debe de ir en fase con la corriente, o sea, tiene el mismo ángulo de desfasamiento. Lo voy a poner así encima, aunque borre mi corriente, no pasa nada. Vamos a ponerle una flechita y le vamos a poner voltaje R1, así, R1, ahí está mi voltaje. Y ahora me falta el voltaje en el capacitor. El capacitor vamos a ponerlo con otro color. Vamos a intentar hacerlo de esta manera. Y a ojo de buen cubero, ahí más o menos. ¿Vale? Según mi imaginación son. Y también de hecho es un voltaje bien pequeñito, si recuerdan, pero pues no está a escala. Lo voy a dibujar así pequeñito. Por ahí así. Así más o menos me gusta. Ajá.
Son 89 grados, pues si son 89 grados, pues le falta un grado aquí para que sean 90, ¿vale? Más o menos traté de respetar eso, por lo menos el ángulo, para que aquí se forme, si pueden observar, aquí se forma, más o menos, según mi dibujito, se forma un ángulo de 90 grados. Entonces aquí le hago de esta manera, le pongo su flechita y este es el voltaje en el capacitor. De esa manera queda mi plano, representando los voltajes y las corrientes con su ángulo de fase. Mi diagrama fasorial quedó listo. Espero que le hayan entendido. Chao.